crees que solo en la selva hay malaria, piénsalo dos veces, porque incluso en algunas ciudades de Colombia hay casos. Es por eso que durante los años 2010 y 2015, la Fundación Universidad de Antioquia trabajó en alianza con el proyecto Malaria en Colombia. Hoy conoceremos a Jennifer Inestrosa, quien fue su directora, y hoy nos contará un poco sobre este proyecto y su relación con la Fundación Universidad de Antioquia. Acompáñame a conocerla. Hola, profe, ¿cómo están? Hola, ¿cómo has estado? Alejandra. Jennifer Inestrosa, un gusto. Mucho gusto. ¿Vamos a sentarnos a conversar? Claro que sí, vamos. Gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y lo primero que nosotros quisiéramos saber es qué fue y cómo nació el proyecto de Malaria en Colombia. No, gracias a ustedes por la invitación, me hicieron recordar este proyecto que ya lleva tanto tiempo, de un proyecto que fue de mucha importancia para el país por el aporte a la salud pública. Este proyecto inicialmente se empezó a formular entre 2008 y 2009 en la 7ª ronda de financiación de proyectos del Fondo Mundial, pero en ese momento no fuimos seleccionados. Nos hicieron una devolución con muchos comentarios y luego nos aplicamos nuevamente en la 8ª ronda a finales del 2009, donde fuimos seleccionados esta vez. Entonces el proyecto inicia realmente su implementación en el país de la mano de la Fundación Universidad de Antioquia y de FONADE, el Instituto Nacional de Salud y la Facultad Nacional de Salud Pública en el 2010, específicamente recuerdo marzo de 2010, y termina toda su intervención en mayo de 2015. Ok, qué chévere, profe. Entonces, cuéntenos cómo fue esa llegada del proyecto a la Fundación Universidad de Antioquia. Bueno, entonces este proyecto, como te estaba contando, se formula para el país por una necesidad que se identificó de la carga epidemiológica que tenían 5 departamentos: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Nariño, que concentraban en ese entonces el 70% de la carga de la malaria en el país. Fue así como llegó este proyecto a la fundación, debido a que necesitábamos, el donante exigía la participación de 2 receptores principales, 2 ejecutores. Entonces teníamos un ejecutor principal, gobierno, se llamaba así, que estaba liderado por FONADE y el Instituto Nacional de Salud, y un receptor principal no gobierno. Entonces en ese momento la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad Nacional de Salud Pública, había acompañado la escritura de la propuesta, pero no podía ser receptor porque era público, ya tenían a FONADE y al Instituto Nacional de Salud. Fue en ese momento donde se consideró la posibilidad de hacerlo a través de la Fundación de la Universidad de Antioquia. Y así fue que llegó el proyecto a la Fundación de la Universidad de Antioquia. Entiendo, profe. Entonces, ¿cómo fue que la Fundación facilitó el proceso y el trabajo del proyecto en ese entonces? Esta figura que tenía la Fundación de la Universidad de Antioquia, con ese carácter entre público y privado, facilitó mucho la contratación de investigadores, de coordinadores de equipo, de personal en campo, de agentes comunitarios, que eran el alma, el espíritu del proyecto, era la dinamización de la vigilancia en salud pública en los territorios, apoyándonos en personal que era del territorio o que había salido del territorio por diferentes circunstancias, y el proyecto Malaria Colombia fue una oportunidad para regresar. Entonces, esa mediación que tuvo la Fundación de la Universidad de Antioquia para la implementación del proyecto en campo fue demasiado valiosa y aportante para el país y por supuesto para las regiones en las que estuvimos en esos 5 años. Profe, yo me di cuenta que este proyecto pues tuvo un reconocimiento increíble, tanto así que los llevó a ganarse varios premios, entre ellos el de campeones contra el paludismo en las Américas. Cuéntenos un poco de este premio. Bueno, mira, sí, este proyecto fue realmente exitoso, pero no solo por los premios que recibimos, sino por el impacto comunitario que tuvo en el territorio, su implementación, el despliegue, el acompañamiento, la asesoría técnica.
la conformación de equipos, la instalación de capacidades, el desarrollo de potencialidades en las comunidades. Esto fue maravilloso, además de la transformación que generó para todos los que pasamos por el proyecto los 5 años. Como primer éxito te quiero decir que la fundación, como miras acá, obtuvimos la mayor calificación en ese momento que daba el evaluador, que era A1, que significaba que superamos las expectativas del Fondo Mundial. Como puedes ver, estas son las calificaciones del otro receptor principal y estas fueron las nuestras, extraordinarias. Este es uno de los tantos productos que tuvo el proyecto, que fue la sistematización de los logros, retos y lecciones aprendidas durante la ejecución a través de la experiencia que tuvieron todos los actores, equipos de trabajo, agentes comunitarios a nivel institucional. Entonces, los 3 premios que recibimos, además pues del premio mayor que fue el control de la malaria en ese momento, en ese tiempo, fue al que tú te refieres, digamos que fue el máximo porque fue internacional, que fue el que nos otorgó la Organización Panamericana de la Salud en asocio con la Universidad George Washington. Y el premio se llama Campeones contra el Paludismo en las Américas versión 2013, que se le otorga a las instituciones, organizaciones comunitarias o no, ONGs, que se esfuerzan por mejorar la salud y el bienestar de las comunidades, y por supuesto esto lo que hace es disminuir la presencia de la malaria en estos territorios. Eso fue una experiencia maravillosa porque nosotros pues presentamos un proyecto con base en un formato establecido, enviamos la documentación, vinieron de Washington a hacer un video como de trabajo de la evidencia de campo, la realizamos en Necoclí, Antioquia, en una comunidad súper alejada que tuvimos que tomar transporte aéreo, luego terrestre, luego embarcaciones para ir por río, luego caminar y subir una montaña. Fue de verdad apasionante llegar a ese lugar que eran nuestros lugares de acción en el proyecto. Esperamos, eso lo enviamos unos meses previos y en noviembre, en la primera semana de noviembre, viajamos a Washington con el director de la fundación, el gerente del proyecto por el receptor principal gobierno, y allá en una ceremonia que anunciaban quién eran los ganadores, que era para todos los países de América Latina, allá nos enteramos que éramos los campeones de la malaria en esa versión. Entonces fue una experiencia. Profe, entonces fueron 5 años donde la fundación estuvo administrando este proyecto y ahora vamos a cumplir 30 años. ¿Qué piensa usted de este recorrido? ¿Sí creía usted que íbamos a llegar a 30 años? Bueno, mira, fue una sorpresa para mí enterarme en 2010 que la fundación existía, pero una vez nos enteramos y fui conociendo desde la parte más como hacia adentro, cómo se comporta la fundación, cómo acompaña la ejecución de los proyectos, definitivamente identifiqué que era una figura muy valiosa para que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, pueda ejecutar proyectos con efectividad. Se agilizan más los procesos administrativos y en los proyectos de gran impacto como este, que era un proyecto de fortalecimiento de la salud pública en los territorios, se requería acciones inmediatas, decisiones que permitieran la contratación de una persona en tiempo real, compras, todo el trámite de gastos de viajes que a veces la universidad, pues por su figura de carácter público, tiene que respetar unos procedimientos legales. La fundación tenía otro tipo de procedimientos que permitían esa efectividad para la ejecución, entonces eso lo valoré muchísimo. No me extraña que la fundación haya avanzado, veo que ha crecido, ¿cierto? En este último tiempo. Durante esos 5 años fue muy aceptada por el equipo de trabajo en terreno, porque conocieron otra cara de lo que son las instituciones, porque generalmente las instituciones a veces resultan un poquito paquidérmicas con los procesos administrativos, no dan en tiempo lo que se requiere para lograr el objetivo de los proyectos, pero en este caso la fundación sí fue una aliada para eso. Entonces me alegra enormemente que todavía exista. Veo que ha crecido, ya tiene otra sede. Cuando nosotros estábamos en el proyecto, estábamos como en oficinas por fuera. La fundación en personal creo que también se ha crecido porque le he hecho luego del proyecto un seguimiento
siguen ayudando en la ejecución de proyectos de alta relevancia para el país. Entonces creo que está cumpliendo su misión de llegar a la sociedad antioqueña y a los proyectos que tiene de tipo nacional y no sé si internacional, el cometido de ser eficaz en la implementación de esos proyectos que acompaña. Bueno, profe, primero que todo, pues como felicitarlos a todo el grupo de Proyecto Malaria por esta labor tan hermosa que hicieron y el impacto que dejó en un país como Colombia, ¿cierto? Y además de eso, por abrirnos este espacio y permitirnos a nosotros conocer un poco de este proyecto. No, gracias a ustedes por la invitación y por hacerme recordar, rememorar un proyecto de tantos aprendizajes, de desafíos para el país, para las personas que estuvimos en la implementación, pero definitivamente con un impacto enorme en el tejido social, en la composición comunitaria, en la reducción de la enfermedad en ese periodo de tiempo mientras estuvimos en el trabajo articulado entre diferentes actores públicos, privados, organismos internacionales, nacionales, poner a Colombia en la mirada internacional, porque al ganarnos el premio no solo se puso el país, se puso la fundación de la Universidad de Antioquia en el ojo internacional como un receptor que ejecuta proyectos con eficacia y que además contribuyen al fortalecimiento de la salud pública, no solo en Colombia, sino en la región. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que cumplan muchos años más. ¡Felices 30! Bueno, profe, no, muchísimas gracias.